Soy Ana Belén Casares y vengo a hablarles de esto que están escuchando, la actualidad del ruido en el medio rural. Escribió de La Fontaine en el siglo XVII que las personas que hacen poco ruido son peligrosas. Se puede decir que 4 siglos más tarde, en nuestra faceta más social o gregaria, contribuimos muy gustosos al ruido de fondo, pero es verdad que en el ámbito más individualista y en la intimidad de nuestro hogar nos hemos acostumbrado a exigir con mayor contundencia paz y tranquilidad, silencio. Definido por el diccionario de la RAE como un sonido inarticulado, por lo general molesto, el ruido es una forma de contaminación invisible que hemos llegado a interiorizar como algo necesario, como algo inevitable, aunque sea desagradable, porque lo asociamos al modo actual de nuestro modo de vida o de nuestra forma de vivir. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, el ruido, la contaminación acústica, es la segunda causa de enfermedad ambiental en Europa, solamente por detrás de la contaminación atmosférica. Entre los efectos nocivos que causa la salud la exposición prolongada a niveles de ruido por encima de lo recomendado, se encuentran varios que podríamos calificar de nocivos. Así, puede desencadenar aumento del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio, agresividad, angustia, agotamiento, disminución en la actividad cerebral y, por lo tanto, una disminución también en la capacidad de concentración académica o laboral. A ello se unen importantes perturbaciones del sueño y en ocasiones puede llegar a desencadenar patologías psíquicas. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que someter a las personas privadas de libertad a niveles excesivos de ruido equivale a una forma de tortura. Ante esta situación, nuestras administraciones públicas deben ser todo oídos, ya que la contaminación acústica afecta a algunos de nuestros derechos constitucionales más importantes. No solamente provoca efectos negativos perjudiciales sobre la salud, sino que incide de manera particular sobre nuestra integridad, no solo física y psicológica, sino también moral. Puede afectar al derecho a nuestro medio ambiente adecuado, nuestro derecho a la vivienda adecuada y digna e incluso al derecho a nuestra intimidad e inviolabilidad domiciliaria. Frente a ello, sin embargo, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico no ha dado una respuesta clara, contundente, hasta la aprobación de la Ley Estatal del Ruido en el año 2003, que fue desarrollada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León por nuestra propia Ley Territorial del Ruido del año 2009. Esta última otorga un especial protagonismo a las entidades locales en materia de control, evaluación, inspección, en definitiva, evitación del ruido y la contaminación acústica. Es lógico, la producción del ruido tiene lugar en un ámbito muy localizado, en un entorno, un ámbito que se encuentra delimitado y normalmente muy focalizado, unido además a competencias municipales muy características y variadas, no solo la protección del medio ambiente, también tráfico de personas y de vehículos, urbanismo, comercio, ferias de abastos, limpieza, recogida de residuos, ordenación del ocio y el tiempo libre, cultura y de manera muy concreta el control, la inspección y la vigilancia de todas las actividades que están sometidas a licencia y a comunicación ambiental. Por lo que se refiere en el ámbito rural, podemos referirnos de manera particular a los establecimientos de turismo rural, hostelería, residencias de ancianos, pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas y en ocasiones incluso pequeños establecimientos industriales, artesanía, cerrajería, forja, carpintería, etc. La proximidad de los ayuntamientos a las necesidades más inmediatas de sus vecinos e incluso a los propios focos productores del ruido hacen lógico que sean los primeros depositarios de las competencias para luchar contra la contaminación acústica, pero a la vez contrasta con la escasez de medios con la que muchos de ellos, sobre todo en el entorno rural y los de menor tamaño, cuentan para poder realizar de manera efectiva esa lucha contra la producción de un ruido excesivo.
Pese a ello, nuestro Tribunal Supremo ha dejado claro que la inactividad no es una posibilidad y equipara a la inactividad el hecho de que haya una actividad insuficiente, una actividad ineficaz, una actividad meramente burocrática que no consiga luchar de manera efectiva contra el ruido y la contaminación acústica que se produce. Recuerda a estos efectos que el artículo 45 de la Constitución no es solamente programático, sino que impone deberes específicos a nuestras administraciones públicas para velar por un medio ambiente adecuado. Ante el ruido de sables que se escucha entre derechos e intereses contrapuestos en el fondo de la contaminación acústica, nuestros tribunales han recordado que los derechos de los ciudadanos no pueden quedar subordinados a otros intereses como, por ejemplo, la idoneidad de la ubicación de una actividad lúdica o el arraigo popular de una tradición. Y así, por ejemplo, en 2002, nuestra jurisprudencia declaró que era incompatible con el uso residencial de una zona en la ubicación del mogollón carnavalero en Las Palmas de Gran Canaria. Esa decisión fue confirmada después por el Tribunal Supremo en 2005, que citando la jurisprudencia constitucional y europea, la extendió además a todo tipo de festejos populares. A partir de ahí, en las últimas décadas, han sido incontables las sentencias que han extendido esta forma de ver el derecho y la lucha contra la contaminación acústica a diferentes fiestas populares: los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y de Tenerife, la motorada del puerto de Santa María, la Semana Negra de Gijón, la instalación de un parque de atracciones y mercado con ocasión de la festividad navideña por el Ayuntamiento de Vigo, pero también con ocasión de festejos populares y de instalaciones feriales en municipios rurales de tamaño mucho menor, más reducidos. En este sentido, nuestro Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una reciente sentencia de julio de 2024, ha tenido la ocasión de acotar de manera específica la suspensión provisional de los límites del ruido exclusivamente a los días que son propiamente festivos, dejando fuera los días previos o prefiestas y posibles días posteriores. Y ha recordado que esa suspensión provisional no es una decisión meramente discrecional en manos del Ayuntamiento, sino que hay que valorar de manera debida la incidencia del ruido, hay que acotar la delimitación, el área específica que va a afectar, hay que medir el ruido y hay que dejar constancia razonada de todo ello en el expediente administrativo correspondiente. Sostiene el Quijote que no hay más alta virtud que la prudencia. Seamos pues prudentes y veamos qué puede hacer un municipio rural de inferior tamaño para hacer frente a sus deberes de lucha contra la contaminación acústica. En primer lugar, debe valorar la oportunidad de adoptar una ordenanza municipal que de algún modo adapte a sus usos, tradiciones, costumbres y actividad económica propia aquellas exigencias que establece con carácter general la legislación vigente en materia de lucha contra la contaminación acústica. En concreto, debería evaluar y ponderar si es conveniente establecer valores límites más restrictivos para ciertas actividades económicas o someter el ruido a ciertos horarios concretos, incluso establecer mecanismos controladores o limitadores del ruido que se puedan producir en determinadas actividades económicas, por ejemplo, establecimientos de hostelería o de turismo rural. En segundo lugar, de haberlos, tanto los técnicos municipales como los agentes de la policía local deben desplegar su actividad de vigilancia para comprobar que todas las actividades sometidas a licencia o comunicación ambiental cumplen debidamente con las exigencias, requisitos y condiciones que se han establecido en esas autorizaciones, incluso efectuando, cuando fuera necesario, mediciones de ruido para comprobar que no se superan los valores límites. Donde no los haya, se debe contar con la colaboración y asistencia de la Diputación Provincial. En tercer lugar, para que no sea más el ruido que las nueces, se debe ejercer la potestad sancionadora cuando corresponda, corrigiendo los eventuales incumplimientos para disuadir las posibles infracciones de la legislación vigente en contaminación acústica, sin acudir a excusas como que se trata de una actividad tradicional, que estemos en el entorno rural o a la dificultad de lidiar con los distintos derechos e intereses que puedan estar en juego en el caso particular. Por último, se ha de fomentar una mayor concienciación social y educación ambiental en materia de lucha contra la contaminación acústica. Se debe concienciar a los vecinos de la necesidad de luchar contra el ruido. Las competencias en la materia son municipales, pero la responsabilidad patrimonial en caso de incumplimiento también.
En este sentido, la pasividad de los ayuntamientos en la lucha contra el ruido actúa a modo de viento frente a los grandes incendios. No consigue más que atizar los grandes malentendidos, apagando solo esporádicamente algunos de los más pequeños. Y así arrecian en los últimos tiempos las quejas de vecinos debido a ruidos por ladridos de perros, gallos, cencerros de vacas, música, motosierras, actividades agrícolas, malos olores derivados de las distintas actividades agrícolas o ganaderas o incluso el ruido de las campanas de los campanarios. Nuestra jurisprudencia ha distinguido entre el ruido que se produce con ocasión de la llamada culto o el que se produce como consecuencia de una señal horaria, recordando en todo caso que siempre debe subordinarse a los límites establecidos por la legislación vigente en materia de contaminación acústica. Y así, en Castilla y León podemos citar la temprana sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2002 en el municipio burgalés de Villahoz o la más reciente de la diócesis de Astorga en 2025. En este sentido, ha llamado la atención la reciente reacción del Ayuntamiento de Ribadesella en las redes sociales, colocando un cartel a la entrada del pueblo donde alerta a los visitantes de los ruidos que se producen en el término municipal, pidiéndoles que asuman la responsabilidad y los riesgos en caso de entrar. Advierte que hay gallos que cantan tempranamente, campanas que suenan en el campanario y rebaños que viven cerca. Ahora bien, ¿se trata solamente de un gallo o se trata de una explotación avícola? ¿Es absolutamente necesario que el ganado que se encuentra estacionado en una cuadra cuente con cencerro por la noche? ¿Han de sonar las campanas en el campanario también durante la noche? ¿Tienen que sonar por el día por encima del límite marcado por la legislación acústica? Considerando la situación demográfica de nuestro entorno rural y la evolución de la actividad agrícola, ¿es necesario que todos los sonidos de actividades agrícolas, motosierra, tractores, tengan lugar sin límite a cualquier hora del día? Si somos permisivos con estos ruidos porque los asociamos al entorno rural, ¿vamos a aceptar también que los establecimientos hosteleros o de turismo rural en el entorno rural puedan producir cualquier ruido por encima de cualquier límite a cualquier hora? Bombas de agua, motores de refrigeración, fiestas, música, etc. Se deben considerar en cada caso las circunstancias específicas del supuesto y se debe considerar también las circunstancias propias del medio rural. No es lo mismo, por ejemplo, el caso célebre del Goyo Maurice, una sentencia francesa de septiembre de 2019, en donde el tribunal llegó a la conclusión de que un gallo cantaba aleatoriamente entre las 6:30 y 7 de la mañana de forma audible, pero sin molestar necesariamente al descanso de la pareja de jubilados que utilizaba los fines de semana su segunda residencia, que el caso de clausura en Cangas de Onís de una explotación avícola ilegal de gallos que carecía de cualquier tipo de licencia y que producía unos niveles de ruido muy por encima de los límites marcados por la legislación aplicable. Así, la medición efectuada de sonido por la Consejería competente del Principado de Asturias llegó a constatar que el nivel de ruido superaba los 50 decibelios entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, llegando a picos de 72 decibelios entre las 2 y las 6:30 de la madrugada. Frente a la propuesta de un alcalde de un pueblecito del sureste de Burdeos de declarar patrimonio intangible de la humanidad el cantar de los pájaros, el mugir de la vaca, el rebuznar del asno, el ladrido del perro o el sonido de las campanas, o incluso la reciente propuesta de ley en el Parlamento de Asturias para crear un patrimonio sensorial del ámbito rural integrado por los olores y los sonidos específicos del entorno rural y de las actividades agrícolas, debe imperar, en mi opinión, el sentido común. ¿Es necesario declarar la guerra entre los distintos vecinos del pueblo o incluso entre los vecinos del entorno rural y aquellos urbanos que son visitantes o rurales reconvertidos que se asientan en el entorno rural? Se trata más bien de mediar, que las entidades locales de menor tamaño, que los ayuntamientos medien entre los vecinos, entre los derechos e intereses que se contraponen en la materia en la búsqueda de una solución común. Del mismo modo que se han urbanizado muchos de los modos de vida en el entorno rural, es necesario que en el propio ámbito rural se asuma que hay que reconducir los ruidos que son insoportables o muy elevados por encima de los límites necesarios a cauces que sean más llevaderos y que cumplan con la legislación vigente, de manera que no sean persistentes, continuos, insoportables y por ende ilegales.
En suma, como dijera Beethoven, no rompamos el silencio si no es para mejorarlo. Soy Ana Belén Casares Marcos, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, actualmente letrada en régimen de adscripción temporal del Tribunal Constitucional.